Primera de Corintios, entonces, capítulo 1, versículos del 10 al 17 es la meditación de hoy. Ya habíamos estudiado brevemente la semana pasada, tanto por la mañana como por la tarde, estos primeros 9 versículos, donde Pablo explica un poco primero quién es él, su ministerio. Lo hace muy brevemente porque era necesario recordar quién era él, dado que si nosotros solamente meditamos en los evangelios, no vamos a escuchar de ningún Pablo, ¿no? Es recién en el libro de Hechos de quien tenemos mención o referencias de Pablo. Y luego de esto, él, como ya les había indicado la semana pasada, él del versículo 4 al 9 les va a recordar cuál es su identidad, de dónde ellos han sido sacados, para que en base a esta nueva identidad y a esta nueva vida que Dios les ha llamado a vivir, el apóstol Pablo puede hacer las respectivas exhortaciones, dado que estaban viviendo de una manera bastante desordenada, ¿no? Les habíamos indicado que era tal la mala fama de la ciudad de Corinto, que corintianizar era un verbo que se usaba para referirse a simplemente dar riendas sueltas a los deseos, ¿no? Nuestra sociedad no está muy lejos de eso hoy en día. Nuestra sociedad promueve hoy en día eso y cada vez es mayor el desenfreno y la manera en la que esto se muestra, se evidencia. Cada vez hay más mecanismos y cada vez es más accesible los medios para dar riendas sueltas a diferentes pecados. Y este libro nos va a dar una perspectiva de cómo el hecho de ser creyentes no significa que por vivir en este mundo tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás, ¿no? O no significa que porque seguimos interactuando con personas así, significa que tenemos que tener el mismo comportamiento que ellos. Los corintios habían tratado de meter la cultura griega, pagana, la habían tratado de introducir, meter y normalizar dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Es decir, querían normalizar el desenfreno que vivía en la sociedad. Ese desenfreno lo habían tratado, o lo estaban prácticamente tratando de normalizar dentro de la iglesia de Cristo. Y Pablo va a hacer aquí diferentes exhortaciones, y la primera va a ser la exhortación a la unidad. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta, y esto va a ser quizás algo curioso para nosotros, y va a ser un punto supongo yo, de mención constante, no solamente en el sermón de hoy, sino a lo largo de todo el libro de Primera de Corintios, y quizás también en Segunda de Corintios, que va a ser muy común, que se va a definir en estos libros un patrón de personalidad. ¿Cuál es este patrón de personalidad? Este patrón de personalidad que se va a describir aquí, ya, porque acá está describiendo a un hombre, lo que va a ser, como recuerdo cuando estábamos estudiando, si no me equivoco, el libro cuando estudiamos los Salmos, Proverbios, diferentes textos, cuando estuvimos estudiando Mateo, les decía, ¿no? Cómo es un hombre, un verdadero creyente y cómo es un hipócrita. Muchas veces se va a enseñar así en la Biblia, haciendo comparaciones. Entonces, Pablo va a describir cómo es el hombre en Dios, en equilibrio, en pleno control de sus deseos, y que es un hombre humilde, en contraposición con el hombre mundano. ¿Cómo es el hombre mundano? Según cómo se describe aquí, ¿ya? El hombre mundano no solamente es alguien que da rienda suelta a sus deseos, sino que es experto en justificar su forma de vivir. ¿Ya? Atentos a esto. Da rienda suelta a sus deseos y es experto en justificar su manera de vivir. ¿Por qué eso es importante? Porque aquí no va a hablar de alguien que, bueno, en cierta manera es vamos a ponerlo así, ¿no? Un alcohólico que está tirado, que no tiene nada de formación, que toda su vida, digamos, no ha hecho nada. No. Estos hombres eran, voy a ponerlo entre comillas, eruditos. Y en su erudición
Ellas creían que tenían derecho a dar riendas sueltas a su hambre, a su sed, a sus deseos sexuales, a su avaricia, a su codicia, a su orgullo y a todo lo demás. ¿Ya? Y esto, hermanos, cada vez es un patrón más común y más visible también en nuestros tiempos, ¿no? Encontramos a personas que salen por ahí y dicen, ¿no? Estoy a favor del aborto porque yo he estudiado esto y lo otro y tal, 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 tal. Entonces, porque yo soy un gran estudioso y conozco muchas cosas, digo que está bien esto. ¿Sí? Es decir, mi erudición, mi conocimiento, lo uso para justificar mi pecado. Igual, con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Aquí son bienvenidos los homosexuales, ¿no? Son bienvenidos a escuchar el Evangelio, a escuchar qué es lo que Dios tiene que decir para ellos también, como cada uno de nosotros ha sido bienvenido aquí. Pero la Biblia es tajante respecto a eso. Sin embargo, algunos se jactan de erudición para decir, no, 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 ustedes están interpretando mal. Sí, Dios sí permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Hoy en día se está usando, entre comillas, aparentemente la erudición, el conocimiento, la gran sapiencia, la gran inteligencia o los muchos estudios para justificar el pecado, ¿no? Y entonces, cuando un país, una sociedad, un territorio, un gobierno establece la aprobación del aborto, como pasó hace poco en Argentina, leemos comentarios como, oh, Argentina, el primer país civilizado de Sudamérica. Esas son las cosas que he escuchado, que he leído, ¿no? ¿Legalizan el aborto? Ah, es el primer país civilizado. Nosotros somos los retrógradas, los tontos, los ridículos por no legalizar algo así. Aceptan la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Ah, qué modernos, qué avanzados, qué cultos, qué civilizados. ¿Se dan cuenta? Cómo la aparente erudición, el conocimiento, la modernidad, aparentemente el hecho de ser civilizados, se usa como un mecanismo, como una estrategia. ¿Para qué? Para justificar, para avalar y para excusar el pecado. Esto no era muy común hace algún tiempo atrás, por si acaso. Esto no era muy común hace algún tiempo atrás. Hace algún tiempo atrás, los eruditos decían, no, eso está mal. Y más bien se consideraba que las personas que no estudiaban mucho, que no conocían mucho, eran las que daban rienda suelta a sus deseos. Sin embargo, Corinto era una ciudad donde había gente muy estudiada, muy preparada, muchos que se creían muy sabios, muy intelectuales, porque estaba cerca a Atenas, había sido fuertemente influenciado por la cultura griega y había mucho de mente sana en cuerpo sano y pues ellos, en sano entre comillas, ¿no? Según la percepción de ellos, daban la idea de que tenían mucho conocimiento, pero al mismo tiempo daban riendas sueltas a sus deseos. Es decir, usaban su erudición, su conocimiento para justificar su pecado. Así, en pocas palabras. Y el apóstol Pablo va a hacer aquí justamente un ataque directo a estos dos puntos, tanto respecto a la erudición y cómo esa erudición nos llevaba a ser orgullosos y querer pelear y discutir respecto a esto. Y el segundo punto respecto a la humildad, ¿no? Como los textos que leímos la semana pasada y que va a predicar el pastor Feliciano por la noche, donde dice, ¿dónde está el sabio, no? ¿Dónde está el escriba, el disputador de este siglo, ¿no? Dios ha escogido lo débil, lo insensato, ha escogido lo débil. ¿Para qué? Para exaltar su gloria. Para que nos demos cuenta que la salvación no tiene nada que ver con nuestro conocimiento, nuestras capacidades, nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestra belleza. No tiene nada que ver con eso. Es solamente por la gracia de Dios. Y si ustedes entienden eso, se supone que no deben haber este tipo de discusiones, ni de pleitos, ni problemas dentro de la iglesia. Básicamente eso. Así que empieza diciendo, ya les había indicado, ¿no? Que del versículo 4 al 9 les dice, ustedes
deben dar gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios por ustedes, porque yo estoy seguro que la obra que Dios ha empezado a ustedes la va a terminar. Yo doy gracias a Dios por ustedes porque tengo la convicción de que mis palabras tendrán fruto, porque el Espíritu Santo se encargará de obrar esta transformación en cada uno de ustedes. Este es mi anhelo también. Y terminamos la semana pasada recordándonos que Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel para cumplir su promesa en nosotros. ¿Cuál es la promesa que ha hecho? Transformarnos y moldearnos hasta hacerlos a la imagen de Cristo. Esa es la promesa que nos ha hecho. Y después de haberles hablado sobre esto, el versículo 10 empieza diciendo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Uno de los ataques principales a la iglesia de Cristo es de que hay muchas iglesias, muchas denominaciones con diferentes características, con diferentes formas de pensar, de actuar, de dirigir un culto, de predicar. Ustedes saben que pertenezco a una organización de personas con alto coeficiente intelectual, y me preguntaban en estos días, ¿no? Dice, le estaba molestando a otra persona que es un católico muy, muy estudiado, ¿no? Y bueno, yo soy solamente dentro de esa organización, habemos 2 cristianos nada más, no 2 creyentes. Y preguntaban algo, ¿no? ¿Qué? ¿Y tú eres pastor? Y digo, yo sí soy pastor, les digo, ¿no? Yo sí, yo soy pastor. Y todos se quedaron así como que, ¿tú eres pastor? Yo soy el ombudsman dentro de la organización, ¿no? Soy el encargado de resolver los conflictos. Tengo cierta autoridad sobre ellos. Pues el 80% quizás son ateos, ¿no? Ateos o agnósticos. Y una de las cosas que les decía era, hay mucha diversidad, les decía, ¿no? Y normalmente se hace mucho énfasis cuando hay algún caso particular, ¿no? Lo que el pastor siempre varias veces menciona, ¿no? Pastor robó dinero de tal lugar. Hermano evangélico hizo tal cosa, ¿no? Todo sí, ¿no? Y alguien respondía a eso y decía, no porque un policía haga algo, decimos de pronto todos los policías son así, pero en cuanto a religión, si pasa algo con algún creyente, decimos automáticamente, o el mundo automáticamente dice, no, todos los cristianos son así, ¿no? Por eso yo no soy cristiano. Una excusa, nuevamente, una excusa para no querer enfrentar realmente lo que dice la palabra de Dios. Se cuestiona mucho esto, ¿no? ¿Por qué hay tanta diversidad? ¿Y por qué hay unas iglesias que hacen esto? ¿Y por qué hay iglesias que hacen lo otro? Y tú me dices esto, pero yo conozco otras iglesias que hacen así, asá. Esa es una de las cosas que mucho se observa a la iglesia de Cristo. Y en parte, hermanos, deben saber esto, en parte es porque no hemos sabido lidiar, no hemos sabido corresponder, no hemos sabido como iglesia de Dios, o sea, hablando en general, no solamente como nosotros, Templo Alianza, sino ni siquiera como Alianza Cristiana y Misionera, sino toda la iglesia del Señor, de todas las ciudades, todos los países, toda lengua, no hemos sabido lidiar correctamente con esto. Es decir, mantener un criterio adecuado para saber en qué cosas debemos ser estrictamente firmes, de predicar, de exhortar, de enseñar, y decir esto es lo que creemos con toda firmeza, y dar libertad en otros aspectos. Porque a pesar que han pasado casi 2000 años desde que se escribió la epístola a los Corintios, siguen habiendo personas que siguen diciendo que la evidencia de que alguien es muy espiritual es que habla en lenguas, ¿no? Y encontramos en la primera epístola a los Corintios que nos dice que alguien puede hablar en lenguas, pero no ser absolutamente nada espiritual, ¿no?
O alguien que diga, sí, yo soy un gran predicador y por eso deben, y hago milagros y esto y lo otro, y por eso todos deben venir a escucharme. Pero encontramos también en 1 Corintios que va a decir, si tú no amas realmente, entonces de nada sirve todo lo que puedes hacer. Pero a pesar de que han pasado 2000 años, seguimos cayendo en muchos errores y muchas discrepancias que nos separan por completo. Este es quizás uno de los textos un poco más incómodos de predicar si lo predicamos conscientemente, porque implica exponer problemas internos de la iglesia de Cristo. No solamente de nosotros nuevamente como Templo Alianza, sino en general de la iglesia de Cristo. Porque la exhortación es, ¿cuál es? Habléis todos una misma cosa. Y no se refiere a uniformidad, no se refiere a que de pronto todos deben comportarse igualito, todos deben vestirse con la misma ropa, todos deben tener el mismo tipo de Biblia, todos deben tener esto. No, no, no. Él está hablando de cuál es nuestra predicación, cuál es nuestro mensaje, a quién estamos siguiendo, dónde están puestos nuestros ojos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. No debe existir ningún tipo de divisiones entre ustedes. Nuevamente, está hablando respecto a la fe, respecto a la obra de Cristo. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quitando algunas cosas de este texto, no en el sentido de cambiar la Biblia, por si acaso, pero si este no hubiera sido un problema en Corinto, y Pablo hubiera dicho, doy gracias a Dios siempre por vosotros, porque todos habláis una misma cosa, no hay entre ustedes divisiones, sino que están perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta hubiera sido una iglesia que hubiera trascendido muchísimo. Pero tendríamos inevitablemente que preguntarnos, ¿es así como somos nosotros, ahora sí como iglesia, como Templo Alianza? Hermanos que estaban también ahí por internet viéndonos por medios de transmisión. ¿Podría decirse de nosotros que somos una iglesia que hablamos una misma cosa, que no hay divisiones, que estamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Que en cuanto a nuestra fe somos conscientes de las, vamos a decir así, de las limitaciones o de las carencias que todavía algunos de nuestros hermanos puedan tener y estamos preocupados por enseñar, por instruir, por aconsejar para que todos podamos crecer en ese mismo sentir, en esa misma fe. Me preguntaba hace 2 semanas, estaba preguntando, no recuerdo con quién estaba conversando, y me estaba preguntando por alguien en particular me preguntaron, y le digo, la verdad que no lo sé. Le digo, he conversado muy poco con este hermano, con esta hermana. No sé qué piensa respecto a eso, le dije, ¿no? No sé qué piensa respecto a eso. Y me puse a pensar y dije, ¿cuántos hermanos estarán seguros de este tema? No recuerdo muy bien sobre qué tema era. Era algo sobre un punto de la Biblia que estaba leyendo. ¿Cuántos hermanos están seguros respecto a esto? Si hiciéramos una especie de examen para saber un poco cuánto conocen de nuestra doctrina o de la fe cristiana, ¿no? De nuestro conocimiento de lo que necesitamos saber acerca de Dios, de lo que se predica aquí, ¿no? Recuerdo haber hecho en alguna ocasión eso, nos estaba enseñando y después de todas las clases había repetido algo sobre la Biblia. Una frase específica, todas las clases las había repetido. Al final de la clase, al final del curso, el examen simplemente era ponerme esa frase. Menos de la mitad pudo hacerlo. Y les decía, eso es importante, eso es importante, eso es respecto a la fe, eso es importante. Era una frase muy pequeña, ¿no?
Pero lo que pasa es que muchas veces podemos estar escuchando, atentos, tenerlo como un conocimiento intelectual, pero no aplicarlo realmente a nuestras vidas. Y lo que pasa aquí es de que parece ser que cuando solamente queda en nuestro entendimiento, cuando no lo interiorizamos, no lo hacemos parte de nosotros, pues esto lleva a que al final otra parte de nosotros quiera prevalecer, ¿no? Y hayan conflictos dentro de la iglesia de Cristo, o hayan divisiones dentro del cuerpo de Cristo, y no estemos unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y el apóstol Pablo va a ser muy específico aquí, ¿no? Y va a decir cuál es el nombre del pajarito que les ha contado esta información, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Que ya no era simplemente que, mejor no voy a hablar con esta hermana. No, habían contiendas, habían conflictos, habían discusiones fuertes. Y los de Cloe no habían hecho mal. Los de Cloe habían actuado bien diciéndoles, Pablo, allá en la iglesia están mal las cosas, están que se pelean. Ve, habla con ellos o exhórtalos, no sé, ve algo, porque están siendo de muy mal testimonio. Están siendo de muy mal testimonio ese tipo de comportamiento. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Imagínense, ya están en el versículo 10, ya las está exhortando. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y los más espirituales, yo soy de Cristo. ¿No? Aparentemente los más espirituales. ¿Pero qué estaban haciendo ellos también al decir yo soy de Cristo? Uniéndose también al conflicto. Uniéndose también al problema. ¿Es común que hayan discusiones o es común que hayan ataques a la unidad del cuerpo de Cristo? Sí, es común, es bastante común en realidad. Y la razón de esto es porque todos nosotros, de alguna manera u otra queremos sentirnos importantes, escuchados. Todos queremos eso. Por eso nos gusta tanto las redes sociales, ¿no? No, dije, ahí ponemos, a nadie le importa nuestra opinión, pero ahí le ponemos, ¿no? Por eso nos gustan las redes sociales, ¿no? Porque queremos que todos nos escuchen. Yo también quiero opinar respecto a esto, ¿no? Yo también quiero hablar respecto a esto. Ahora, no está mal opinar, no está mal hacer un reclamo, no está mal presentar una queja respecto a algo. Pero hay que hacerlo donde se debe hacer, ¿no? Hay que hacerlo donde se debe hacer. De lo contrario, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué pasaba aquí en la iglesia? Decían, yo soy de Pablo, es decir, como que yo fui evangelizado por Pablo, yo por Apolos, yo por Cefas, es decir, por Pedro. Y otros decían, no, yo no soy ninguno de ellos. Cada uno tenía su apóstol o su predicador favorito. Decían, no, nosotros somos de Cristo, ¿no? Somos los más espirituales nosotros. Pero como les decía, también entraban al conflicto. ¿Por qué esto muestra división? ¿Por qué esto tiene que ver con el tema del orgullo, de querer ser escuchados? Porque era como que no, para mí ser de Pablo es mejor, me hace un mejor creyente, me hace más sabio, me hace más erudito. Porque como ya les había indicado, en la iglesia de Corinto y los corintios en general se caracterizaban por dar mucha importancia al conocimiento, a la erudición, ¿no? Es como si empezáramos a hacer divisiones, no sé, yo fui a tal seminario, no, yo soy de tal seminario, yo soy de tal corriente teológica y cosas así. Esas discrepancias solamente demostraban que lo único que les importaba no era dar la gloria a Cristo y a la gracia de Dios, no les importaba dar la gloria a Cristo y a la gracia de Dios que les había alcanzado en su necedad, en su ignorancia, y habiendo estado muertos en delitos y pecados. No, ellos querían creer que ellos eran especiales porque Cristo los había salvado. Pero ¿qué vamos a encontrar más adelante? Que les va a decir, no.
Dios los salvó a ustedes solamente por gracia. Solamente por gracia. No había en ustedes algo especial o valioso que hiciera que Dios se fijara en ustedes. Pero Dios los salvó por su gracia. Esa gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Esa gracia con la que fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dios les dio esta gracia. No por sus conocimientos, no por su erudición, no porque ustedes hayan escuchado a Pablo o a Apolos o a Cefas, no por eso. Pero muchas personas, y también yo, y también ustedes, y todos nosotros, tenemos de alguna forma esta lucha. Queremos encontrar algo en lo que somos especiales. Queremos encontrar algo en lo que somos especiales. Entonces, los de la U le pueden decir a los de la Alianza, uy, ustedes como ahora están en segunda, ya ven, no han orado mucho, ¿no? Nosotros somos mejores. Siempre buscamos algo. Siempre estamos buscando algo. Desde el fútbol, el trabajo, el dinero que ganamos, el lugar donde vivimos, la familia de la que provenimos, todo lo que usted, la universidad donde estudiamos, el colegio donde hemos estudiado, todas las cosas que usted puede imaginar pueden servir como un medio para que usted se vanaglorie. Cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser un instrumento para vanagloriarse. Ahora, no está mal si yo estudio en un colegio o en una universidad muy cara. No está mal si yo tengo un trabajo donde gano muchísimo dinero. Eso más bien debe ser algo que me lleve a dar gracias y a humillarme mucho más todavía delante del Señor. Porque también puede ser desde arriba donde el Señor me baje. Eso pasa, ¿no? Con los que se exaltan, Dios los humilla. Sin embargo, como todos buscamos maneras de exaltarnos, de vanagloriarnos, es así como dentro de la iglesia empiezan a haber conflictos, riñas, discusiones, y empezamos a olvidar que todos somos un solo cuerpo en Cristo. En nuestra iglesia, hermanos, hay personas que durante ese tiempo de la pandemia, de la cuarentena, han pasado momentos bastante difíciles económicamente. Hay hermanos que viven en condiciones todavía precarias. Y nosotros como iglesia de Cristo, de ninguna manera podemos ser ajenos a esta necesidad. No simplemente porque, bueno, hay que ayudar a los necesitados, sino porque al ser un cuerpo de Cristo, su necesidad también es mi necesidad. Su dolor también es mi dolor. Las cosas que le preocupan a mi hermano también son mi preocupación, porque somos un solo cuerpo, pues, ¿no? Yo me golpeo la mano, no me voy a decir, ah, ya, tú sufres solita, ¿no? Mi boca va a gritar si me golpeo a mi mano, ¿no? Todo mi cuerpo se va a preocupar de ver la manera de resolver eso, de calmar el dolor. Porque es la idea de un cuerpo, esa unidad. Y el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Por qué la necesidad de hacer estas agrupaciones? ¿No? Y lo que Pablo le está diciendo es, entiendan, porque es una pregunta retórica, ¿no? ¿Está dividido Cristo? No, no está dividido Cristo. ¿Y qué les está diciendo entonces? Mira, Pablo, Corinto, quizá, la epístola a los Corintios y la epístola a los Romanos son quizás dos de las cartas intelectualmente un poco más desafiantes de toda la Biblia, ¿ya? Con Eclesiastés y, bueno, los escritos de Salomón, obviamente, ¿no? Pero Pablo era un hombre intelectualmente muy, muy capaz, ¿no? Sin embargo, escribía sencillo. Pero a los corintios en varias ocasiones les va a escribir, y a los romanos también, con preguntas retóricas para hacerlos pensar, que era una forma, la famosa mayéutica que usaban los griegos, ¿no? Para debatir, para discutir, para enseñar. Pablo con una pregunta, esta que les dice, esta que los deja con la boca cerrada, por así decirlo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? No. En consecuencia, si ustedes están divididos, ustedes no son de Cristo. Así de sencillo.
¿Está dividido Cristo? No. ¿Ustedes están divididos? Sí. Entonces ustedes no son de Cristo. Evalúen a ver si realmente son de Cristo. Porque es así como va a terminar en la segunda epístola a los Corintios. En el capítulo 13, si no me equivoco, va a decir, examínense para ver si realmente están en Cristo. Porque puede que no estén en Cristo y por eso están viviendo de esa manera. Y solamente se han engañado a ustedes mismos. ¿Acaso está dividido Cristo? No. Entonces, si están en Cristo, dejen de lado esas divisiones. Si Cristo no está dividido, entonces quienes están haciendo las divisiones son ustedes. Ustedes están tratando de exaltarse, porque no están tratando de exaltar a Cristo, quien es uno solo. Y si siguen permaneciendo en las divisiones, entonces ustedes no están en Cristo. Salgan de la iglesia. Segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. Son preguntas retóricas. No es necesario responderlas. Es simplemente él está lanzando las preguntas para que ellos piensen, nada más, ¿no? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. Hay uno solo que fue crucificado. Uno solo que pagó por nuestros pecados. Y aquí es curioso que lo que usa Pablo para referirse en este aspecto es, fue crucificado Pablo por vosotros. Porque la predicación, recuerdan, era esta, ¿no? Tú debías ser crucificado. Tú debías morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Tú has transgredido la ley de Dios. Tú deberías haber sido humillado, golpeado, abofeteado. Tú deberías haber muerto así. Pero alguien tomó tu lugar. Si tú dices que eres de Cristo, entonces tú reconoces que tú merecías esa cruz. Pero que fue Cristo quien tomó tu lugar en la cruz del Calvario para darte libertad, para darte perdón de tus pecados. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, Pablo no fue crucificado por nosotros. ¿Por qué sería de Pablo entonces? Se supone que todos somos el único que es capaz de perdonar, el único que nos pudo dar libertad. Ese es Cristo. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Esas eran cosas que eran bastante importantes, relevantes, porque para ellos una forma de entender esta nueva vida justamente era el bautismo, ¿no? ¿Fue bautizado en el nombre de Pablo? No, somos bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Dice el versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, ¿no? Pablo normalmente no bautizaba, eso es lo que está tratando de dar a entender aquí en estos dos versículos, ¿no? Él normalmente iba, predicaba, fundaba la iglesia, dejaba a algún encargado y luego él se iba a otra ciudad y seguía predicando. Eso era normalmente la labor que hacía, ¿no? Esa es la labor de apóstol, ¿no? Hoy en día diríamos que es la labor de un misionero implantador de iglesias, así se les conoce, ¿no? Que es un misionero que va yendo de lugar en lugar, fundando iglesias, ¿no? Es una labor bastante sacrificada, la verdad. Yo conocí a un profesor así en el seminario, bien complicado porque con su familia, ¿no? En un lugar, 2 años, 3 años, luego dejaba un pastor, luego se dejaban en esa iglesia y se iban a otra ciudad, y a otra ciudad, y a otra ciudad. Y así se ha paseado por todo el Perú. Pero era complicado, ¿no? Llega un momento en el que dice, ya tengo que hacer un alto a esto porque ahora, cuando los niños son pequeños, bueno, se adaptan más rápido, ¿no? Pero cuando van creciendo, tienen que estudiar en la universidad, tienen que hacer esto, el otro, ya es un poco más complicado, pero dedicó más de 20 años de su vida a esa labor. Imagínense. 20 años de su vida a eso, ¿no? Y nosotros en parte hemos vivido también esta labor, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Fundando Casma, Guarmey, Supe, Guaura, Pativilca y en Lima. Claro que no nos íbamos y nos quedábamos ahí, pero es una labor que requería y requiere hasta ahora, para aquellos que todavía lo hacen, bastante esfuerzo.
Pablo se dedicaba a esto, ¿no? Él había sido llamado a esto, a llevar el evangelio, predicando, fundando en cada lugar. Y normalmente, como no se quedaba él como pastor o como ministro o como obispo de esas iglesias, entonces no estaba el suficiente tiempo como para que se vaya consolidando y la gente se vaya bautizando. Entonces, por eso es que él prácticamente no había bautizado a muchas personas, ¿no? Por eso dice, sí, no sé si he bautizado a algún otro que está ahora dentro de la iglesia y que lo vi en otro lugar o en algún momento lo bauticé, no sé, ¿no? Porque normalmente esa no era la labor que él hacía. Y lo va a recalcar en el versículo 17 al decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Yo no he sido llamado a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y voy a aprovechar aquí para ir brevemente al capítulo, ¿dónde está? Capítulo 12. En el mismo, en 1 Corintios 12, porque tiene relación con esto. Básicamente los dos primeros capítulos prácticamente van a ser como un índice de todo lo que va a hablar después en la epístola. Entonces, miren lo que dice en el capítulo 12 de 1 Corintios. Versículo 4 dice, pues ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que está diciendo Pablo en el versículo 17 es, yo he sido llamado a predicar, a evangelizar. Ese es mi llamado. Yo pongo una parte, como va a decir más adelante en el capítulo 2, si no me equivoco, va a decir, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Cristo, ¿no? Yo solamente cumplo una pequeña parte dentro de esto. Así que no tienen que venirse a mi bando, no tienen que exaltarme a mí, porque yo solo no tengo ninguna relevancia, ¿no? Como creyentes, hermanos, como creyentes de la iglesia del Señor, debemos siempre recordar esto. Solos no tenemos ninguna trascendencia. Por eso, la iglesia de Cristo. Le decía hace poco a una hermana que de nada sirve que vaya y escuche los sermones y todo eso si no se involucraba personalmente con la iglesia. Porque hasta que no se involucre personalmente con la iglesia, lo que va a ocurrir es sencillamente que va a ser un receptor. Receptor, nada más. Pero la iglesia de Cristo, y es maravillosa la analogía que se hace de un cuerpo, ¿no? La comparación que se hace de un cuerpo, donde cada célula está dando y recibiendo, está dando y recibiendo. Cada órgano está dando y recibiendo. Cuando un órgano solamente recibe, le da indigestión. Cuando solo recibe, puede tener un problema serio. Lo normal es que esto se vaya renovando, ¿no? No recuerdo bien la cifra, pero creo que ustedes saben que dentro del cráneo, el hueso,
está el cerebro, ¿verdad? Pero el cerebro no está solo. Hay un líquido que lo protege, de manera que cuando usted hace eso, pues no vaya chocando lado a lado con con el cráneo, ¿no? Y no recuerdo muy bien la cifra, creo que es cada 2 horas o cada 45 minutos, no recuerdo, que el líquido se va renovando, ¿no? Por eso cuando le extraen de la columna líquido encefalorraquídeo, ¿no? Para hacer análisis, muestras de algo cuando es un asunto algo complicado, no hay problema porque el líquido se vuelve a, a recuperarse, otra vez se va limpiando, siempre está renovándose, ¿no? Todo el cuerpo está atendiendo, cuidando, preocupado por eso. Y es importante que nosotros nos veamos así, ¿no? Por eso es que no hay manera de que pueda haber división dentro de la iglesia del Señor, porque todos somos parte de un mismo propósito, de un mismo sentir. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y este versículo es la base para lo que les va a decir más adelante, ¿no? Lo que vamos a ver en la noche. Y es la base también para, de por sí, cerrarles la boca respecto a palabrerías y vanas argumentaciones que solamente tienen el propósito de destruir y hacer daño. Ahora, hermanos, varias veces hemos dicho aquí en la iglesia que nosotros procuramos que ustedes sean creyentes pensantes, que conozcan la palabra de Dios y que en base a la palabra de Dios ustedes hablen, refuten, cuestionen debidamente. Y eso no está mal. Aquí en la iglesia más bien lo promovemos. Varias veces nos hemos reunido así para tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Y cuando hacemos los estudios, como, el año pasado no tuvimos eso, pero el 2019, cuando tuvimos los estudios, nos reuníamos aquí los miércoles. Ustedes saben que se propiciaba un tiempo para eso, para conversar, para discutir, para aprender juntos, para reformular, para hacer preguntas. Eso es bueno, eso es nutritivo para la iglesia de Cristo, porque la fe tiene que ser también una fe pensante, no una fe vacía, ¿no? Tiene que ser así. Pero Pablo no está hablando de ese tipo de cosas. No está hablando de las discusiones y de las argumentaciones que se deben hacer respecto al Evangelio, sino a cosas ajenas que son propias nuestras que queremos implementar aquí, ¿no? Supongamos que hagamos todo un problema porque alguien diga: pastor, a mí detesto, no me gusta el color azul, así que propongo que se cambie el color de las sillas de la iglesia. Y otros digan: oye, sí, ¿no? Ya, yo quiero que sean anaranjadas, ¿no? Y de pronto todos, y hacemos todo un revuelo y perdemos tiempo. Muy bien, hermanos, vamos a tener una sesión extraordinaria para votación, qué color de sillas quieren. Y al final vamos a aparecer estadio, ¿no? Con sillas de colores acá. Porque nadie va a querer ceder, ¿o sí? Todos van a querer tener su silla de su color. De ese tipo de cosas Pablo está hablando. Porque el problema ya no era el Evangelio. Ese es el asunto. Que las discusiones, hermanos, las divisiones y los conflictos que queremos traer de afuera aquí, normalmente lo que hacen es distraernos de nuestro propósito. Y Pablo les dice claramente: yo he sido enviado a predicar el Evangelio de Cristo. Este es mi llamado. Nadie me va a mover de esto. Yo tengo clarísimo lo que Dios quiere para mí. Y en otro momento, a Timoteo, el apóstol Pablo le va a decir: ten cuidado de esas discusiones. No te metas en esos líos. No des lugar a eso. No estés dando vueltas a esas cosas porque vas a perder tiempo, vas a generar más conflictos y son cosas absurdas por las que no vale la pena pelear. No vale la pena discutir por esas cosas. Y bueno, podremos decir: bueno, gracias a Dios aquí en la iglesia no discutimos por esas cosas, pero espero que en sus casas tampoco estén peleando por cosas
así, ¿no? Ridículas, absurdas, ¿no? ¿Cómo podría esto darse, no? Hay cosas a veces tan pequeñas por las que muchas veces hacemos problemas. Y como les dije al principio, el problema no es el objeto, el problema es nuestro corazón. Queremos prevalecer. Queremos que nuestra razón prevalezca. Queremos que lo que creemos, lo que sentimos, lo que pensamos, eso sea lo que prime, sobre todo. No nos importa lo demás. Queremos que prime y punto. Queremos ser los ganadores, los triunfadores. Y eso es lo que va a pasar en el capítulo 6, capítulo 6 de Corintios. Va a llegar a este punto donde se iban a pelear al tribunal todavía, ¿no? O sea, hay un problema, no, lo llevamos, ¿no? Vamos a discutir, no, hasta las últimas consecuencias. Porque quiero ganar. No les importaba la unidad de Cristo, no les importaba el sacrificio de Cristo, no les importaba su crucifixión, no les importaba el mensaje del Evangelio, simplemente les gustaba y lo único que buscaban era prevalecer. Lo hacían así en el mundo, lo hacían en su casa ellos imponían su autoridad como sea y nadie discutía y gritaban y, no sé, maldecían a todos con tal de que nadie se meta con ellos. Lo hacían igual en el trabajo, en el barrio, vienen a la iglesia, quieren hacer lo mismo. Ha pasado varias veces. Hermanos, ese tipo de discusiones no son parte del cuerpo de Cristo. No son propios de una iglesia que por la gracia de Dios ha experimentado la salvación, la nueva vida, que ha sido apartada del pecado y de esta vida lisonjera, de esta vida desenfrenada, para vivir vidas en el temor, en el amor y en la paz de nuestro Señor. Ahora, no procurando aparentar la paz, sino viviendo realmente en paz. Si hay algún conflicto, si hay alguna situación, hermano, disculpe, usted se refirió ese día así. ¿Me lo estaba diciendo a mí? ¿Decía algo? Deseo aclarar esto porque no quiero tener ningún inconveniente, ningún pleito, conflicto con usted respecto a esto, ¿no? Conversar. No, hermano, usted está loco, no me hable. Entonces vayan a otra persona, ¿no? Un mediador, algo, no sé. Pero de ninguna manera dejemos que en nuestros corazones se anide cierto fastidio, cierto rencor, cierto distanciamiento hacia ciertos hermanos, ciertas familias. Porque, tomando lo que dice Efesios capítulo 4, Satanás se aprovechará de eso para cada vez hacer grietas y divisiones más grandes dentro del cuerpo de Cristo. Y después, cualquier oportunidad o cualquier tema será causa de división, causa de conflicto, de problema. No, hermanos. Dios no nos llamó a eso. Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si se aplica a la iglesia del Señor, se aplica también a las familias, a los matrimonios, ¿no? Os ruego, matrimonios, que aprendáis a hablar una misma cosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no estén discutiendo, peleando, sino estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y alguien dirá, pero no puede ser aplicado igual, porque la iglesia es del Señor, pero en mi familia tenemos otras cosas. Pero tu matrimonio también es llamado para la gloria de Dios. Tu matrimonio también debe ser para glorificar y para honrar a Dios. Nuestros matrimonios también deben ser un medio para que el nombre de Cristo sea exaltado. Nuestras familias también deben ser la oportunidad para que el amor, la paz del Evangelio sea extendido y predicado y manifiesto a todos con el ejemplo. No tiene sentido que aparentemos paz en la iglesia
y en casa sí nos agarremos a los golpes o a discusiones o en conflictos. Porque si no, nuestra unidad como iglesia sería muy frágil y en cualquier momento se podría destruir. Dios es fiel, Él va a cumplir su obra y por eso nosotros debemos permanecer en un mismo sentir. Hacer la paz realmente.